de Moisés. Éxodo, capítulo 4. Y Éxodo capítulo 4 es una continuación directo del capítulo 3. Así que para entender el capítulo 4 vamos a repasar qué decía en el capítulo 3. En este momento fue cuando Moisés se encuentra con el Eterno, con la presencia divina, con la Shekinah del Todopoderoso, ¿no? Cuando le dice se presenta, ¿no?, de esta manera. Acá en el capítulo 3, versículo 3, vamos a leer. Dijo Moisés a Elohim: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Ahora, ¿por qué le preguntarían cuál es su nombre? Porque cada deidad tiene una manifestación, tiene una acción y tiene un objetivo. En aquella época existían los dioses de Amón, el dios Baal, el dios del Nilo, y siempre tenían una característica, y tenían también una, ¿cómo se puede decir?, una historia. Entonces, como Moisés por lo visto no conocía muy bien todavía, no estaba muy apegado a la historia de su pueblo, 100%, porque recuerden que él apenas conoció que era hebreo, ya escapó al desierto y vivió con su suegro, por más que su suegro estaba sirviendo ya al Elohim de Israel, pero no le dio 100% los datos del pueblo. Entonces, cuando yo me pregunte, ¿quién es? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde saliste? ¿Cuál es tu característica? Si yo me pregunto, ¿qué clase de Dios es? ¿Qué le voy a decir? Y ahí les dice cómo se va a presentar. Versículo 14. Y respondió Elohim a Moisés. Acá dice: yo soy el que soy, ¿no? Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Pero en la Torah dice otra forma. La Torah dice así: respondió Hashem a Moshe: Eye asher eye, seré el que seré, o sea, estaré con ellos en este sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran. Y agregó: así le dirás a los israelitas: Eye, ¿qué era Eye? Seré, seré, me envió. Seré, me envió. O sea, el que va a estar. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Quién eres tú? En pocas palabras, el que existo y el que existió y que siempre existiré. Así nada más. También algunos traducen como el que estuvo antes que todas las cosas. También significa eso, el que no estuvo primero que todo, el que nadie estuvo antes que él. O sea que no puede entonces vos ponerle un nombre al que existió antes que todas las cosas. Porque antes de todas las cosas nada tenía nombre. ¿Sí o no? Antes que existan todas las cosas no había nombre para marcar. Entonces, se puede decir el creador de todo, el dueño de todo, el que está y el que estará, les envía. Entonces así se presenta el Todopoderoso, ¿no? Después también le dice, ¿no? Vamos a ver qué le van a decir, qué ordenanza le va a dar al faraón. Y esta parte es interesante. 16 dice: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: el Eterno, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. Le empieza a dar las ordenanzas y le dice: el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con eso quiere decir: el que dirigió y guió a Abraham, Isaac y Jacob es el que me envía. A partir de ese momento siempre se le va a identificar a el Eterno, el Todopoderoso, como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por ejemplo, si nosotros estamos compartiendo la palabra acerca de un Todopoderoso, sí o sí tiene que ser de ese Elohim que guió la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Y si el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el que estamos aprendiendo ahora, entonces tenemos que estar aprendiendo las promesas que se le dio a ellos. No podemos decir, si nosotros servimos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero nosotros tenemos otra idea ya. Nosotros ya no tenemos nada que ver con lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Ya de aparte más, ya de otro pueblo más. Pero ese mismo Dios es nuestro Dios. Entonces, no es otro Dios entonces. Como lo que pasó con el cristianismo, catolicismo y otros grupos, ¿no? Que ellos ya dieron otra versión, otra idea, otro punto de vista. Ya no tiene nada que ver con Abraham, con Isaac, con Jacob. Solamente era patriarcas de la antigüedad. Y ahí ya se corrompió todo. ¿Entienden ese punto? Bueno, entonces así empezaba el capítulo 3. Ahora, también le dice versículo 22 lo que le van a pedir, ¿no? Versículo 21 dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a los egipcios, a los de Egipto. Quiere decir que todos esos años de trabajo forzado va a ser recompensado. Esto es una sombra profética también, de que por más que nosotros durante años hemos sido sujetos, sometidos por el sistema, por el mundo, y muchas veces hubo injusticia, cuando nuevamente aparezca el Eterno para restablecernos, para redimirnos, para llevarlo a la tierra prometida, nos van a recompensar. Vamos a tener que ser recompensados. Por eso es lo que Yeshua decía, que no se afanen en este tiempo. Porque algunas personas dejan el reino, dejan la palabra y se afanan por este tiempo, y este tiempo va a acabar todo. Si vos estás viviendo para el reino, sufriendo por el reino, al final vas a tener la recompensa. Y eso es lo que pasó con los israelitas. Al final recibieron recompensa. Ahora, el capítulo 4 comienza así. Entonces, dice, Moisés respondió diciendo, después de que Elohim le dijo todo lo que va a hacer, respondió Moisés así: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Eterno, Yud-He-Bat-He. Entonces, él duda, ¿no? Yo creo que no me van a creer. Para mí que ellos no me van a creer y van a decir que es mentira y que le estoy engañando. Porque cualquiera puede venir a decir, he visto a Dios, como típico, ¿no? Hoy en día así la gente aparece, Dios me habló, Dios me dijo, escuché la voz de Dios y Dios dice que así hay que vivir ahora. Cualquiera de eso puede hablar, dice. Moisés no era tan tonto, ¿no? Por eso, esto también tiene una señal profética. Cuando se presente alguien a decir que es el Redentor, tiene que presentar ciertas señales que son simbólicas. Y estas señales va a hacer que el pueblo crea. Vamos a ver lo que le dice Dios a Moisés que va a hacer para que el pueblo le crea. Primero le mira a Moisés. Moisés acaba de hablar, ya Dios le dijo todo lo que va a hacer. Y Moisés dice, no, pero no me van a creer. Bueno, le mira entonces Dios a Moisés y le dice, ¿qué le dice? A ver, versículo 2. Y el Eterno dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, un bastón, un báculo, ¿no? Lo que usaban ellos para dirigir a las ovejas, para subir, para pelear con la serpiente. Su herramienta de trabajo. En otras palabras se puede decir su obra. Se puede decir, ¿no? Su obra. Entonces, ahí nosotros podemos darnos cuenta que Dios quiere usar para su servicio nuestra obra. Y el bastón es lo que él usaba para guiar, dirigir, hacer, mucha actividad hacía. Pero, ¿se ve insignificante o no? El bastón. ¿De qué sirve un palo? Insignificante es. Pero Dios se está fijando en eso para cumplir sus proyectos. Dios está fijando en ese bastón.
Hay una letra en el hebreo que es un bastón, ¿no? Lamek, ¿no? Letra Lamek es un bastón y representa autoridad, también juicio, porque con el bastón se le garrotea también la oveja cuando se porta mal, y también dirección, como direccionarte. Entonces quiere decir que Dios quiere usar nuestra, aunque esto no se decía nunca antes, ¿no? Pero Dios quiere usar nuestra obra para hacer sus proyectos. Por algo nomás lo que nos llama, por algo nomás lo que nos da salud, nos da vida. Si es que Dios decía, no, ya ustedes tienen que creer, nomás no hagan más nada, entonces, ¿para qué existen los predicadores, las reuniones, los cultos? ¿Para qué existen todas las actividades? La diferencia es que nuestra obra en las manos del Todopoderoso son grandes milagros. Se convierte en grandes milagros. ¿Sí o no? Nuestras obras. Pero antes de eso, claro, Dios tiene que elegirnos a nosotros. Dios tiene que encomendarnos y Elohim es el que nos está dirigiendo. Entonces, lo primero que ve Dios en la mano de Moisés es su bastón. ¿Y qué le dice? Vamos a ver. Le dice, entonces dijo el Eterno, versículo 3. Y le dijo, échala en la tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Se convirtió en una víbora, ¿no? Y una víbora de verdad, porque tenía miedo Moisés de ella. Entonces dijo el Eterno a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que te he aparecido, dice. El Eterno, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Entonces, ¿cuál era la señal? Arroja la vara en el suelo y se convirtió en una serpiente. Ahora, sombra profética de eso. Vamos a hacer unos análisis. Sombra profética. Primero, la vara significaba guía, significaba dirección, significaba autoridad. ¿Sí o no? ¿Quién usaba una vara? El pastor, ¿no? Cuando Yeshua vino, él vino como guía, como autoridad, ¿sí o no? Vino como un pastor. Él era la vara de Elohim. Así se puede entender, ¿no? Era la vara de Elohim. Pero después, ¿qué pasó? Él se convirtió en juicio. ¿Se acuerdan? Cuando cargó el pecado de la humanidad. Cargó el pecado de la humanidad. Se hizo culpable, porque la serpiente representa juicio. La serpiente representa pecado también. ¿Sí o no? La culebra representa el pecado. Satanás, la serpiente antigua. Entonces Yeshua se hizo culpable ante Elohim por nosotros. ¿Sí o no? Esta es una señal, ¿no? Entonces recuerden que Moisés iba a ir a enfrentar al faraón y precisamente el faraón tenía como símbolo dos serpientes. Dos serpientes tenía como símbolo, así como juicio. Entonces, pero ¿qué pasó? Entonces, la autoridad, la vara, un tiempo cae en juicio, pero después, nuevamente Dios lo toma y se convierte otra vez en pastor, en guía. Por eso Yeshua fue nuestro pastor, cargó nuestro pecado, murió y al tercer día se levantó otra vez con poder y gloria. Entonces, exactamente nos está mostrando el Padre que representa la redención que va a hacer Yeshua. Ahora, en el tiempo de Moisés, ¿qué le está queriendo hacer entender a Moisés? Para los hebreos, esta va a ser la señal, la primera señal. Ustedes primero van a estar bajo guía de un pastor. Estuvieron bajo guía de un pastor cuando José los trajo a Egipto. Ahora están bajo guía de Faraón. Ahora quedaron bajo la autoridad del Faraón, que es la serpiente. Y nuevamente otra vez van a quedar bajo guía del pastor, que va a ser Moisés. Entonces, significa
van a ser redimidos. La señal de la serpiente de la culebra entonces representa la redención de Egipto, de Israel de los egipcios. Amén. Esa es la primera señal. Ahora, fíjense lo que dice ahí. Otra vez. Así le vas a decir entonces. Por esto creerán, dice, que te ha aparecido el Eterno, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Le dijo además el Eterno, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere, versículo 8, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y esto sí que es sorprendente. Cuando dice en tu seno se refiere así, debajo de tu ropa, el corazón. Mete tu mano al lado de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Mete así. Ahora saca. Y cuando sacaba, su mano estaba con lepra. La lepra es una enfermedad que representa la suciedad, la hipocresía. También la lepra es el cuerpo se va descomponiendo, se va pudriendo y va maloliendo. Eso es la lepra. Pero no produce dolor. No te da dolor. Pero se va descomponiendo. ¿Qué quiere decir? Hay muchas personas que aparentemente están caminando delante de Dios, pero se están pudriendo y no están sintiendo dolor, se están descomponiendo y están oliendo feo. Entonces, cuando Dios le está mostrando a Moisés la lepra, pone tu mano en tu corazón y saca y sale la lepra, representa el corazón de este pueblo está podrido. Porque si no aceptan la primera señal, ¿qué es la primera señal? La señal de redención, la señal de libertad, la señal de que han sido rescatados por la sangre de Yeshua, del Mesías. Tienen que seguir entonces la segunda señal, que es observar cómo están sus corazones. Está podrido, está sucio, está... ¿Sí o no? Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí o no? Así dice. En Isaías también dice que son podridas llagas. Dice. ¿Por qué el pueblo no aceptaba al Salvador? Porque su corazón se había engrosado. Habían perdido toda sensibilidad. ¿Sí o no? Ese es el resultado de sus vidas. Entonces lo que Elohim le está tratando de hacer entender, el pueblo va a estar, el pueblo ya estaba asimilado allá en Egipto, ya estaba conforme con ser esclavo, pero había un pequeño remanente que clamaba por justicia. Entonces, lo segundo que le vas a hacer entender a este pueblo es que necesita purificarse. Entonces, la primera metida en la mano que es, prueben cómo está su corazón. ¿Por qué no creen la primera señal? Tienen sucio el corazón. Una cosa es que el Mesías haya hecho la redención y otra cosa es que tu corazón sea purificado. ¿Entienden? ¿No? Cuando el Mesías hace la redención, cuando Dios viene a libertarle a su pueblo, es obra neta de Dios. Pero ahora el problema es en el corazón del pueblo. Por eso la segunda señal. Ahora, ¿qué significa meter en el mano? Sentir, probar, investigar, examínate a ti mismo, como dicen, ¿no? Confiesa, escucha, oye. Y cuando haga eso, mira. ¿Y qué vas a ver? Lepra. Cuando voy a investigar, cuando voy a analizar, cuando voy a observar tu vida, vas a encontrar, por eso es lo que no puedo cambiar. Por eso es lo que escucho la palabra, hago todas las cosas, pero mi vida no cambia. Lepra. Entonces, ¿qué dice Moisés? ¿Qué le dijo Dios que haga otra vez? Vuélvela a meter. Una vez que te diste cuenta, como dice en primera de Juan, si confesare, el que confesare su pecado será limpio. Si confesamos nuestro pecado,
Él tiene el poder de limpiarnos de todas nuestras... Ay, ya no me sale ese versículo. ¿Cómo era que decía? Si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos, ¿no? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Así dice, ¿no? Bueno, la idea es esa. Bueno, la idea cuando vos te das cuenta entonces de tu pecado, ya puedes decir, soy leproso. Señor, necesito tu gracia y nuevamente volveme a meter tu mano en tu corazón y al sacar ya sale purificado. ¿Entiendes ese punto? Entonces, la segunda señal sería cambien su corazón. Vamos a cambiar su corazón. Y vamos a dar unos textos que la Biblia habla sobre ese punto. Primeramente, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Fíjense lo que le dijo acá cuando le hablaba precisamente de lo que contamina al hombre, ¿no? Cuando estaban debatiendo sobre leyes del hombre y leyes de la palabra. 18, vamos a leer, 18. Él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, dice, sino en el vientre y sale en la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces lo que puede hacer que no crea la palabra es todo lo que sale de su corazón. Yeshua les está hablando así, todas estas cosas terroríficas. Ahora, fíjense lo que hay una profecía que dijo el Eterno en Ezequiel 36. Ezequiel 36, profecía cuando Él restaure a su pueblo. ¿Qué iba a ocurrir? Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 24. Dice, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. ¿Y qué dice el 26? Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Corazón de piedra quiere decir un corazón que no siente, que no tiene sensibilidad. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso es una promesa, ¿no? Que lo que el pueblo necesita es cambiar su corazón. Entonces la segunda señal, ¿de qué se trata? Precisamente de cambiar el corazón, de mejorar el corazón. Hay un texto aquí en, Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Fíjense lo que dice ahí. Proverbios 4:23. Atiendan bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él sale la vida. Y sobre toda cosa guardada. ¿Qué hay que guardar? El corazón. ¿Están captando entonces? Entonces la primera señal, ¿cuál era? La culebra que se convirtió, el báculo de pastor que se convirtió en culebra y después se convirtió otra vez en pastor. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ser guiados por nuestro pastor, vamos a caer bajo juicio por causa del pecado, pero nuestro pastor nos va a redimir. La culebra representa a Satanás. La segunda señal, purificación en nuestro corazón. Al darnos cuenta que estamos con lepra, volvemos a entrar en el mundo del corazón, a examinar nuestro corazón y viene la palabra de Dios y nos purifica. Con eso si no creen, entonces les va a mostrar otra señal. Pero esto él experimentó ahí. Moisés experimentó. Fíjense lo que dice después. Vamos a continuar. Volviendo a Éxodo, capítulo 4. Si aconteciera, versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. ¿Cuál es la postrera? El de la lepra, ¿no? Y el 9, miren, ese sí es interesante. Y si aún no creyeren a estas dos señales,
ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. ¿Hay una tercera señal o no? La primera y la segunda señal Dios le mostró a Moisés en ese lugar, pero la tercera señal dejó como última opción. ¿Qué representa el agua en la Escritura? El agua, naciones, ¿no? El agua representa naciones. Muchas aguas. El río representa el río Nilo, el que le da la vida a los egipcios, ¿no? Y también a los hebreos, de donde ellos beben. Y la sangre, ¿qué sería que el río el agua del río se convierta en sangre? ¿Qué significaría eso? Quiere decir que la última opción para que el pueblo crea es el juicio final. Esto es una sombra profética para los últimos tiempos también. Si una persona no cree en Yeshua, no cree en la purificación de su corazón, porque ¿qué dice en Hebreos 10:16? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El objetivo por el cual Él nos redimió es poner su ley en mi corazón. Y si aún así no acepta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Dice, el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Horrenda cosa es caer en manos de del Dios vivo. Quiere decir que la tercera señal va a ser juicio para las naciones. Pero eso ya no le mostró Dios a Moisés ahí. Allá recién va a realizarse. Entonces esto es lo que acá le está mostrando. Ya nos está avisando el Padre para los últimos tiempos. Y podemos decir entonces que la primera parte de la señal ya se ejecutó, la redención por parte de Yeshua. Y estamos ahora en la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? En que nos estamos dando cuenta que teníamos lepra. La lepra, no tienen que entender que al morir Yeshua en la cruz terminó la lepra. La lepra es la suciedad de nuestro corazón, dice, lo que contamina al hombre. Entonces, al darnos cuenta de eso, volvemos a introducir nuestro corazón ya con la fe de la palabra y ya puede salir purificado. Estamos en la etapa donde vamos a ser purificados. Pero ni aún así, algunos quieren cambiar su corazón, entonces viene el juicio final, donde algunos sí ahí se van a dar cuenta realmente estábamos mal y se arrepentirán, otros no. Así entonces le está explicando Elohim a Moisés. Ahora vamos a ver lo que dice Moisés. Versículo 10. Entonces dijo Moisés, Éxodo 4:10, al Eterno, ¡ay, Señor! Ahora ya le mostró cómo va a ser. Él le dijo, no me van a creer, dijo la primera vez. Ahora otra vez dice, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sabe que está diciendo? Yo no sé hablar muy fluido, yo no soy una persona elocuente, han pasado muchos años, yo no tengo esa facilidad de palabra, ¿no? ¿Cómo voy a ir a expresarme allá? Ya dos excusas ya está poniendo Moisés. La primero, que no me creerán, ahora que no puede hablar. Vamos a ver qué le dice Elohim. Y el Eterno le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Según esta expresión, si uno nace ciego, si uno nace sordo, si uno nace mudo, es porque ¿quién permite? El Eterno permite. No es entonces un castigo ni una culpa grande. Cada persona, por algún objetivo, así nació. Igual si nosotros nacimos con alguna enfermedad rara, con alguna deficiencia rara, es porque el Padre así permitió.
Quiere decir que estamos en su mano. Cuentan algunos que las personas que nacen así, ¿no? Cuentan, estos son comentarios, con problemas de mentalidad, problemas de ceguera, así. Es porque son como planes y proyectos de Dios para algo. Por ejemplo, nosotros vemos que a las personas que nacen con problemas de ceguera, ¿qué se les tiene que hacer? ¿Se les tiene que ayudar o no? ¿Se les tiene que guiar o no? ¿Se les tiene que enseñar? Alguien tiene que estar detrás de él, ¿no? Y muchas veces se ve la solidaridad, ¿no? El valorar también la vista que yo tengo, el valorar el que yo puedo hablar, gracias que existe esa clase de personas. Cuando vemos a una persona que no puede caminar o que nació con algunos problemas físicos, realmente y pensamos seriamente, podemos entender, el Todopoderoso me dio todas las cosas a mí. Fíjense que hay gente que está harta de la vida, está harta de esto, porque tengo que caminar un montón de cuadras, y hay personas que no pueden ni caminar. ¿Sí o no? Hay personas que no pueden, o hay algunas personas que se quejan de esto, se quejan de aquello, hay personas que no pueden oír, no pueden ver, no tienen mano. Entonces muchas personas que nacen así son para enseñarnos a nosotros lo egoísta que somos en la vida. Entonces, esta expresión de la Escritura, en la Torah, nos está haciendo entender que si nació una persona así, no es que un castigo de Dios, sino es para enseñarme a mí lo egoísta que soy con la vida que Él me da. En vez de agradecer que mi familia no tiene ese problema, o tengo hijos, hijas sanos, me quejo de la vida. O sea, es una de las razones más para que mi corazón se humille. Por eso aquí dice, ¿quién permitió que nazca el ciego, el sordo o el mudo? Dice, no soy yo el Eterno, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces, cuando el Eterno te manda, cuando el Eterno te envía y te guía, no significa que vos vas a hacer algo. Él va a hablar. ¿Cómo va a hablar? Con los hechos, con las acciones. Simplemente. Entonces, cuando hay alguna persona que, no, yo no quiero hacer el trabajo de Dios, es porque la verdad no quiere accionar. No quiere, es la comodidad de estar ahí como pastor, tranquilo, sin que nadie le moleste, es mejor. Pero cuando vos vas a hacer lo que el Eterno te dice, tenés que accionar. Se tiene que ver cambio en tu vida. Y muchas veces eso es lo que a la gente no le gusta. No, yo por eso no quiero predicar, porque después ya tenés que ser diferente, ya tenés que ser muy espiritual, así dicen algunos, ¿no? Mejor así, no, yo soy medio carnal y así. Esa es la realidad. Acá el Padre le descubre a Moisés, ¿te gusta más la carnalidad? Imagínense que por la fe de Jocabed y Amram está Moisés acá, porque ellos arriesgaron su vida, porque ellos tenían esperanza en ese niño, pero él acá quiere vivir cómoda y carnalmente. Yo voy a estar contigo, yo te voy a guiar. Ya no hay más excusa entonces, yo no. Pero vamos a ver qué dice otra vez Moisés. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré todo lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. No, yo no quiero irme, yo no quiero. No quiere irse. Si nosotros éramos Dios, ¿qué le íbamos a hacer a Moisés? Ya, garrote le íbamos a dar, ¿no? Bueno, entonces, dejan de ahí. ¿Sí o no? Esa es la mentalidad de las personas. Fíjense la paciencia con Dios. Ya le mostró esto, ya le mostró la culebra convirtiéndose otra vez en vara, ya le mostró la mano leprosa, ya le dijo todo lo que va a hacer, ya le dijo, y él todavía, no, me quedo nomás. Pégala, hombre, pégala, corazón de hombre. Pero Dios tiene paciencia cuando va a usarle a una persona. Así también nos tiene paciencia a nosotros. Está y paciencia de por un agua. Amén. Dice después. Y él dijo, entonces el Eterno se enojó contra Moisés. Ya le
le molestó ya su accionar. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Entonces le estaba recomendando que su hermano Aarón sea como su guía, como su vocero, se puede decir, ¿no? Dice, se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Elohim. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entiendan bien este punto. Acá se está, aparte de que se le está encargando algo a Moisés, acá se está viendo qué es lo que representa ser representante de Elohim. Dios le dice a Moisés, vos vas a ser Elohim, le dice, ¿no? ¿Qué es Elohim? Dios. Vos vas a ser Dios. ¿Y qué va a hacer Aarón entonces? Vocero de Dios. ¿Sí o no? Vocero de Dios. Entonces cuando hable Aarón, el que estará hablando va a ser Moisés, ¿o no? O sea que estará hablando Dios. Entonces cuando Yeshua vino, ¿Yeshua qué era? ¿Era Dios o era el vocero de Dios? Sí, era el representante. Pero cuando él hablaba, es como que Dios hablaba. Cuando él estaba presente, es como que Dios estaba presente. ¿Y se le podía decir Dios también o no? ¿O no? ¿Sí? Se le podía decir, porque ¿cómo le está llamando? Atiendan. ¿Cómo le está llamando, cómo se dice? Dios a Moisés. ¿Cómo le está llamando? Dios le dice. Entonces viene Aarón, yo vengo en el nombre de Dios. ¿Y dónde está Dios? Y ahí está, Moisés. Pero cuando habla, entonces cuando habla Aarón, ¿en el nombre de quién está hablando? En el nombre de Moisés. Las palabras de Moisés está diciendo él. Entonces, ¿se le puede decir a Aarón Moisés o no? Sí se le puede decir, ¿no? Porque la palabra de Moisés está hablando. Entonces, ¿entienden lo que dice? Pero Aarón no es Moisés. Pero está hablando la palabra de Moisés. Eso es lo que Yeshua iba a hacer. Entonces, acá ya nos están enseñando cómo va a ser en el futuro el enviado de Elohim. Y la Biblia dice que profetas levantará el Señor como a mí, a él oiréis en todo lo que les diga. Entonces Yeshua dijo que lo que él hablaba no era su palabra, sino de su Padre. Y cuando él decía, muéstranos al Padre y no me has visto, quiere decir que él es el representante, es la voz, es la cara visible del Padre. Eso quiere decir. Entonces, así le está diciendo. Entonces le dice, y él hablará por ti al pueblo y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, en lugar de Elohim. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Este palo inservible va a ser el instrumento por el cual se van a hacer los milagros. Aunque aparentemente es un palo que no sirve, ¿no? ¿Qué significa ese palo? Ya habíamos dicho, tu obra. O sea que Dios va a usar tu obra inservible, tu obra insignificante, para hacer sus grandes milagros a este pueblo. Bueno, continuemos, porque nos falta poco. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro, Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Ya se despide de su suegro entonces. Y dijo también el Eterno a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque
han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Entonces, ¿quién ya había muerto? El faraón, que le había sentenciado a muerte a Moisés, que se cree, según la historia, que era el faraón Seti. Ya había muerto, dicen. Y ahora estaba gobernando el heredero de Seti, que según la historia también, se cree que se llamaba Ramsés, ¿no? El faraón Ramsés. Y el faraón Ramsés empezó a oprimir al pueblo terriblemente, mucho más terrible que antes. Y por eso el pueblo empezaba a gemir. Quiere decir que llegó la hora de la libertad. Entonces se le avisa a Moisés que ya no hay. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ya no hay quien le quiera matar? Porque de aquí es donde se deriva, ¿no? De que el conflicto de Moisés netamente fue con el rey Seti, ¿no? Porque recuerden que este rey siempre tuvo un pensamiento de que los hebreos iban a crear un golpe, ¿no? Una revolución. Inclusive hay comentarios de que habían algunos magos, algunos sacerdotes, o ¿cómo se dice? Sacerdotes de los egipcios, que le llegaron a profetizar a este rey de que entre los hebreos iban a ser un libertador. Y me imagino que Seti, al ver cuando Moisés crecía, se hacía fuerte, después empezó a amar a los hebreos, hasta mató a un egipcio. No. Creo que él es el que habían dicho todos los brujos. Entonces, por eso él empezó a perseguirle a Moisés. Ya a Moisés le perseguía desde que nació. Pero una vez que murió, ya no había quien tenga ese pensamiento. Y por lo visto, Ramsés no tenía ese concepto de Moisés, de que él iba a ser un libertador. Por eso Dios le dice poder regresarnos. ¿Entienden, no? Este punto, para captar. Después, ¿pero qué pasa aquí? Acá vamos a ver algo extraño. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para terminar este pequeño drama. Y dijo a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto, versículo 21, ¿no? En tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón: el Eterno ha dicho así: Israel es mi primogénito. ¿Cómo le vas a decir Israel es mi primogénito? ¿Saben qué significa esto? Le vas a decir a ese faraón: mi hijo preferido es Israel. O sea que el hijo del Dios Todopoderoso, del Creador del mundo, del cielo, tiene un preferido y se llama Israel. Y vos le estás oprimiendo. Así que soltarle. Pero ya le dice que va a endurecer su corazón, pero igual así le vas a avisar. Esto es muy importante. Entre todos los pueblos y entre todas las naciones del mundo, ¿a quién escogió Dios para que sea su pueblo? A los hebreos. Entonces, ser parte de ese pueblo es una gran bendición. Es una gran bendición. Es raro que en la cristiandad tradicional no se consideren más parte de ese pueblo. No, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, ellos son la parte. La bendición es para ese pueblo y para todos los que se añadan a él. Los que se han injertado a través de Yeshua. Esa es la gran, son su primogénito. Entonces, y decidirá a Faraón, y dirás a Faraón: el Eterno ha dicho así: Israel es mi primogénito, es mi hijo. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Ahora, esta palabra, versículo 23, aunque Dios le está diciendo ya a Moisés que así le vas a decir, pero ¿cuándo fue que se lo dijo? ¿Al llegarlo ya le dijo? No, al final recién. Quiere decir que Dios le está diciendo todo a Moisés lo que va a ocurrir con Faraón, pero no permitió que ocurra eso. Antes permitió primera plaga, segunda plaga, hasta la 9ª plaga. Quiere decir que Dios quería dar la oportunidad a Faraón. También quería que vea el poder del Todopoderoso.
pero la sentencia ya estaba hecha. Yo voy a matarle a tu hijo. Y acá dice, ya te dije, como que insistió. Todavía Moisés no habló con Faraón, pero acá Dios ya le está profetizando. Le vas a hablar mucho, le vas a decir así. Entonces no le iba a sorprender a Moisés, precisamente para que Moisés no se desanime ni no se desespere. Esto también, como sombra profética, el mundo siempre va a estar renegando contra Dios. Siempre va a querer rebelarse contra el Todopoderoso. Pero está la promesa de que al final su pueblo va a ser liberado. Bueno, finalmente, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Sirva significa para que guarde mis mandamientos, ¿no? Eso entendimos ya la pasada. Mas no has querido dejarlo ir, he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y eso se repite en Éxodo 12, 29. Aconteció en el camino, estaban yendo, ¿no? Que en una posada, el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. Esto quiero leer acá en la Torah para que entendamos detalladamente. Dice que mientras estaban viajando, Dios le quiso matar a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué le quiso matar? Dice 24, ¿no? Resulta que en el viaje, en la hostería, el Eterno, por medio de un ángel que tomó forma de serpiente, según la Torah dice así, que fue un ángel lo que apareció en forma de serpiente, salió al encuentro de Moshe e intentó matarlo, dice. Puede ser que le haya dado un mordisco, puede ser que le haya mordido, por no haber circuncidado a su hijo. Entonces Sífora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo, y al arrojar el prepucio a sus pies, a los pies de Moisés, dijo, refiriéndose a su hijo. Esto dijo Séfora, refiriéndose a su hijo. Tú eres el asesino de mi esposo. Mirando a su hijo así le dijo, ¿no? O sea, estuviste a punto de provocar la muerte de mi esposo, el ángel de la muerte. Lo soltó, el ángel de la muerte lo soltó a Moisés, y ella dijo, mi esposo casi muere a causa de la circuncisión. O sea, por no haber circuncidado a su hijo. ¿Qué significa todo esto? Esa forma que estaba escrito ahí en la Torah. Acá dice, aconteció en el camino que una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Comentarios. Primero, en el capítulo 4 vimos el corazón de Moisés. Primero, no estaba decidido al ir a hacer la voluntad del Padre porque él tenía unos conceptos de que no era digno. Segundo, durante mucho tiempo él estuvo viviendo una vida liviana. ¿Cómo se puede decir? Tranquila, cómoda. Al principio, cuando él tenía 40 años y se enteró que era hebreo, él con todo quería liberar a su pueblo. Yo voy a salvar a mi pueblo, voy a hacer todo. Pero después quiso usar su fuerza, quiso usar su manera, cometió un crimen, asesinó a un egipcio y al final huyó. Huyendo en el desierto se fue, se encontró con Jetro, se casó y empezó a vivir una vida tranquila y cómoda. Que pasando el tiempo hasta se olvidó de cómo el Eterno quería que viva un hijo de Dios. Y entre los pactos que el Padre hizo con el pueblo hebreo estaba la circuncisión. Entonces, la historia cuenta que en su primer caso, a su primer hijo, él le circuncidó, pero al segundo hijo ya no le circuncidó. Y algunos comentan porque no es porque no quería circuncidarle ni no le parecía importante, sino que no estaba viviendo en ese ritmo. ¿Cómo se puede decir? En el ritmo de los hebreos. Porque para los hebreos, la circuncisión, cuando nace el niño, al 8º día ya le circuncidan y es toda una ceremonia. Entonces, en el caso de Moisés, él estaba en otra. Con eso ya podemos darnos cuenta, él hasta se olvidó ya de su pueblo.
Se olvidó del pacto que se hizo con su pueblo. Estaba lejos. Y segundo, su esposa sabía eso. Y algunos comentan acá de que si su esposa actuó así, es porque algunos creen que su esposa mismo no le apoyaba o no le guiaba o no le decía, vamos a hacer así, vamos a hacer acá, porque ella tampoco estaba en esa línea. Entonces, en otras palabras, para entender mejor, Moisés estaba viviendo flojamente, muy flojamente, con las cosas de Dios. Y Dios quería enseñarle, el trabajo que vos vas a hacer es un trabajo serio. No es un trabajo que podés hacerlo así, no, vamos familia, vámonos. No. Entonces, su esposa, su hijo, él, están trabajando para Dios, van a trabajar para Dios, pero su corazón no está 100% preparado, pueden morir. Es como la muerte. Es por eso que cuando vos vas a compartir la palabra, cuando vas a predicar, primero la familia tiene que cambiar. Esa es la verdad. Primero la familia, en la casa, ahí, solucionada ahí primero. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Entonces puede decir que hasta en ese punto, como dice el apóstol Pablo, el que va a ser ministro tiene que saber dirigir su casa, ¿no? Tiene que saber controlar su vida. Vos no podés hablar a la gente, tenemos que hablar, andar así. Dios de Israel me apareció y vos, tu hijo ni está circuncidado. Tu esposa no está entendiendo muy bien el plan del Padre. ¿Por qué quería ir Séfora con su esposo? Porque todavía ella no estaba entendiendo que lo que iban a ir a hacer era algo serio y complicado. No sé, quiero irme nomás. Entonces, a partir de ese momento, su mentalidad de Séfora cambió. Nosotros vamos a quedar a esperarte acá. Era una misión que tenía que ser netamente para alguien entregado a la palabra. Y al estar Moisés con su familia, él no se iba a concentrar en ese punto. Entonces, muy profundo ese tema. Algunos usan como excusa para que se circuncide en esta época, pero eso tiene otra connotación, otro ejemplo. Pero en el, ¿cómo se puede decir? En el sentido profético, lo que el Padre nos quiere enseñar es, si tu vida no cambia, ¿cómo vas a ir a cambiarla a otro? Si tu familia no soluciona sus problemas, ¿cómo vas a poder solucionar los problemas de otro? Entonces, empezar la solución, la lucha ahí. Y eso entendió Séfora. Entonces, mi hijo por causa de no estar siguiendo la voluntad del Padre, casi muere Moisés. Por causa de que mi hijo no estaba circuncidado, no estaba haciendo lo que el Padre quiere, casi muere. Por eso decía, por tu culpa casi muere mi esposo. Casi es llevado fuera. Entonces, eso es lo que la Biblia acá nos está enseñando. Entonces, una vez solucionado este problema, ¿qué pasó? Así, versículo 26, le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Eterno dijo a Aarón dice, ¿no? Así es su nombre, Aarón. Ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. Entonces Aarón se fue a encontrarse con el Todopoderoso. Él también escuchó la voz del Padre, a encontrarse con Moisés. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras del Eterno que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que el Eterno había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Al final se cumplió como Moisés había dicho.
Al final se cumplió como el Padre había dicho, ve que yo hablaré, que yo haré, y el pueblo creyó. Todo este acontecimiento para prepararle a Moisés para la gran tarea de liberar a su pueblo. Se dan cuenta que no es que así nomás vos venís, hoy soy el libertador, no. El Padre te prueba. Si alguna persona su vida no quiere cambiar, no quiere solucionar, no quiere poner en orden, ¿cómo el Padre le va a poder usar? ¿Cómo el Padre va a poder cambiar a gente que está a tu alrededor? Tu vecino, tu amigo. Entonces, vas a ser así alguien que quiere vivir nomás pastoreando las ovejas en Madián, ahí sin que nadie le moleste. No, el Padre nos está preparando. Esos 40 años en el desierto era para una gran misión, para una gran tarea. Recuerden que en Daniel dice que en los últimos tiempos, en el final de los tiempos, los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, dice. Y los que enseñan justicia a perpetua eternidad. Entonces el Padre nos está preparando a nosotros para una gran misión. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.